conceptos, valoración integral del adolescente para la identificación del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas SPA. Las sustancias psicoactivas son aquellas que al ser consumidas alteran la conciencia, el estado de ánimo o los procesos del pensamiento del individuo. Por eso se denominan psicoactivos. Todas estas sustancias causan daño y generan dependencia. Clasificación de las sustancias psicoactivas según su efecto predominante en el sistema nervioso central. Hay variaciones en la que de manera específica cada sustancia psicoactiva afecta el sistema nervioso, puesto que cada una de ellas se vincula a receptores cerebrales específicos y afecta la actividad neuronal por diferentes mecanismos. Estas diferencias determinan el efecto que cada sustancia psicoactiva tiene sobre la conducta, la velocidad con la que cada consumidor desarrolla tolerancia y dependencia, los síntomas de abstinencia y las consecuencias sobre la salud a corto y largo plazo. Con base en lo anterior, las sustancias psicoactivas se clasifican en estimulantes. Incrementan la actividad del sistema nervioso central, generando exaltación y euforia, sensación de bienestar, sentimientos de seguridad y sensación de energía, acompañados de un aumento del ritmo cardíaco y la respiración. Pueden llevar a estados de ansiedad, paranoia, disminución del apetito, indiferencia al dolor y a la fatiga. Entre estas sustancias psicoactivas se tienen el tabaco, cocaína, crack, estimulantes de tipo anfetamínico. Depresoras. Disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando inicialmente desinhibición conductual, estado de relajación, somnolencia y sedación. Afecta la coordinación motora y del lenguaje y la capacidad de respuesta. Entre estas se tienen el alcohol, cannabis o marihuana, tranquilizantes, pastillas para dormir e inhalables. Alucinógenas. Generan alteraciones de la percepción e inducen alucinaciones, euforia y reducción del dolor y modifican la percepción de sí mismo y del entorno. Dietilamina, LSD, psilocibina, hongos, mescalina, peyote. Opiáceos. Tienen propiedades analgésicas y producen sensación de bienestar, euforia, somnolencia y confusión. Los alcaloides opiáceos y sus análogos sintéticos también provocan estupor, coma y depresión respiratoria, como por ejemplo la heroína. Factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Son aquellas circunstancias de tipo personal y social a las que el individuo ha sido expuesto y aumentan la probabilidad de que se inicie el consumo de drogas. Y los factores protectores como condiciones que evitan, neutralizan o pueden reducir una conducta de riesgo como lo es el consumo de sustancias. Entre los diversos factores se encuentran factores individuales. Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. Algunos de los más identificados son edad. El comienzo en la utilización de las drogas suele situarse entre los 13 y los 15 años. Existe un considerable aumento del consumo en este periodo, pudiendo ser esta una etapa vulnerable para la iniciación. Los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales que se producen en la adolescencia y la forma personal en que cada sujeto asimile dichos cambios determinará el logro de un mayor o menor nivel de independencia y autonomía, actuando así como factores de riesgo, facilitando la probabilidad de inicio y desarrollo de consumo de drogas, o como factores de protección, manteniendo al sujeto alejado de esta conducta. Sexo. Las diferencias en las prevalencias de uso de las distintas drogas entre hombres y mujeres a menudo han servido para configurar esta variable como protectora, en el caso de las chicas o de riesgo en el caso de los chicos. Sin embargo, en los últimos años se ha venido observando en la mayoría de las investigaciones una tendencia hacia la homogenización de los patrones de consumo entre ambos sexos, actitudes, creencias y valores. Lo que el joven piensa sobre las drogas, las creencias acerca de sus efectos y sobre el propio acto de consumir y lo que experimenta con ellas, arrojan un balance subjetivo positivo o negativo, que determinará la ocurrencia o no del consumo. Autoconcepto y autoestima. Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. El primero hace referencia a la imagen que cada persona tiene de sí misma. Las investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión de los pares para realizar comportamientos de riesgo. Los factores relacionales son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar, y que determinan en cada caso una situación peculiar. La escuela se constituye como un agente educativo y de socialización prioritario. En la escuela, el grupo de compañeros proporciona al adolescente ayuda para definir y consolidar su identidad. Comparten problemas, sentimientos y emociones. Ayuda a satisfacer necesidades sociales, tales como afecto, seguridad, estima. Pero el grupo también ejerce influencia negativa en los adolescentes porque pueden aprender conductas antisociales como el consumo de drogas o la delincuencia.
El grupo de amigos es un elemento imprescindible para comprender la actitud y los comportamientos de los jóvenes, ya que el grupo de compañeros va sustituyendo progresivamente a la familia como referencia, y las relaciones más importantes del adolescente se desplazan hacia los compañeros de similar edad e intereses. La familia. El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve una persona. Por su importancia en el proceso de socialización, la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas en sus miembros, ya que puede actuar licitando, neutralizando o inhibiendo tales conductas. ¿Prevención del consumo de sustancias psicoactivas? Son acciones dirigidas a identificar, evitar, reducir o regular el consumo de sustancias psicoactivas que generan riesgo para la salud o alteraciones en el funcionamiento familiar y social. La prevención puede ser universal, dirigida a todas las poblaciones para el fortalecimiento de los factores protectores para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. Selectiva, dirigida a poblaciones con factores de riesgo específicos o con mayor probabilidad de riesgo de iniciar consumos problemáticos. Indicada, dirigida a población con consumo de sustancias psicoactivas cuyos factores de riesgo aumentan las probabilidades de tener un consumo de dependencia. Identificación de factores de riesgo en las valoraciones integrales. Durante estas valoraciones, el personal de salud tratará de identificar la presencia de uno o más de los siguientes factores o antecedentes. Hijo de padres, especialmente la madre, con consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo aquellos con riesgo o sospecha de repercusión por consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, síndrome de alcoholismo fetal, anomalías congénitas, retraso en el desarrollo, síndrome de abstinencia, etc. En el caso de exposición al riesgo de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, o si se identifica exposición a lesiones en los niños o niñas por consumo de sustancias psicoactivas del padre o madre, se debe derivar a los padres y niños a la ruta integral de atención para la población con riesgo o presencia de trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas y adicciones. El personal de salud debe estar sensibilizado e informado del riesgo que corren los adolescentes al ser un grupo neurobiológicamente vulnerable, con riesgo de iniciar el consumo de sustancias de abuso que puede tener como desenlace un trastorno por consumo de sustancias.